Nancy DeMoss Wolgemuth nos dice que hay una relación entre el adulterio y la idolatría. El adulterio agrieta el pacto matrimonial, rompe el pacto matrimonial. Y si haces un pacto con el mundo cuando en realidad tu corazón no le pertenece al mundo, terminas agrietando, resquebrajando la relación de pacto que tienes con Dios. Eso afecta la relación de pacto con Él. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 29 de mayo de 2023. Estoy segura de que muchas mujeres estarían indignadas si sus maridos les fueran infieles en el matrimonio. Pero estas mismas mujeres no se dan cuenta de que están siendo infieles a Dios. Aprende a perseguir la fidelidad en todos los ámbitos mientras Nancy continúa con la serie Comprometiendo la Verdad. Si tú fueras Satanás y quisieras silenciar a la iglesia y su testimonio, ¿qué harías? Bueno, una forma obvia sería hacer un asalto, un ataque frontal, para traer la oposición abierta de fuera de la iglesia y así presionar a los cristianos a negar a Cristo y luego aniquilar, acabar con los que se nieguen. El problema es que los cristianos verdaderos no negarían a Cristo. Como hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. De hecho, la historia nos ha demostrado que la iglesia realmente prospera y se multiplica y se propaga en los períodos de persecución. Así que Satanás ha ideado y ha encontrado lo que yo creo es una alternativa excelente, bastante inteligente de su parte. En lugar de aniquilar a la iglesia, que sin duda lo sigue haciendo, hay otro programa que él tiene y que podría llamarse de adaptación. No aniquilarla, sino adaptarla. Y este es un enfoque más sutil, es como entrar por la puerta de atrás. Él puede tratar de conquistar desde afuera por medio de la persecución y de la intimidación. O puede tratar de corromper a la iglesia desde adentro por medio del engaño y de la infiltración, de penetrar e impregnar la iglesia desde adentro. En el enfoque de la persecución, el mundo rechaza a la iglesia y se mueve en contra de la iglesia. Pero en el enfoque de adaptación, la iglesia abraza al mundo y se mueve hacia el mundo. En el enfoque de la persecución, la meta es la aniquilación. Aquí la iglesia confronta y es enemiga del mundo, no se mezclan. Pero en el enfoque de adaptación, la iglesia y el mundo tienen una relación cómoda unos con otros. Llegan a estar mezclados, juntos, se fusionan. Ahora, ambos enfoques están tomando lugar en la ciudad asiática, la ciudad capital de Pérgamo del primer siglo, como estamos viendo en estas 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis. En el caso de Pérgamo, el enfoque sutil, el enfoque de adaptación, estaba demostrando ser más eficaz que el asalto, el ataque frontal a la iglesia. Permíteme leer la primera parte de esta carta, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a reanudar nuestro estudio donde lo dejamos en la última sesión. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así como lo hace en casi todas las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis, él da un elogio primero, él comienza con un elogio, pero ahora pasa a la confrontación o a la reprensión. Y puedes ver que había algunos en Pérgamo, incluyendo a Antipas, que estaban con valentía y arrojo enfrentando este ataque frontal que Satanás había puesto en marcha en contra de esta iglesia. Lo que ellos estaban diciendo es: no vamos a doblar las rodillas ante César. Pero Satanás tenía un ataque más sutil, sucediendo dentro. Y por desgracia, algunos en esta iglesia fueron rindiéndose en vez de permanecer de pie frente a esto. En el versículo 14, Jesús dijo: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Ahora, si recuerdas a la iglesia de Éfeso, que estudiamos hace un par de semanas atrás, Jesús le dijo: tú aborreces, odias las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Así que la iglesia de Éfeso aborrecía la obra de los nicolaítas, pero en la iglesia de Pérgamo, algunos sostenían la doctrina de los nicolaítas. Y esto fue algo a lo que Jesús le dio mucha importancia. Y algunos en esta iglesia de Pérgamo estaban siendo atraídos sutilmente a una enseñanza que Jesús aborrecía. Y estaban en desacuerdo. Estos que profesaban ser creyentes eran personas dentro de la iglesia. Estos no eran unos paganos fuera de la iglesia. Se trataba de personas dentro de la iglesia que estaban en desacuerdo con el pensamiento y el corazón y los valores de Jesucristo, el Señor de la iglesia. Ahora, había dos grupos en esta iglesia en Pérgamo. Estaban aquellos de quienes leemos en el versículo 13, que incluía a Antipas, que fue martirizado por su fe, de quien Jesús dijo: pero retienes mi nombre, no niegas mi fe. Algunos de ellos abrazaron rápidamente a Cristo. Ellos eran perseverantes y eran santos fieles. Pero entonces en el versículo 15 aparecen estos otros que retenían la doctrina de Balaam y los nicolaítas. Estaban los que se aferraban fuertemente a Cristo y a su fe, o por otro lado los que se aferraban a la falsa doctrina. Así que había una división en esta iglesia y hubo controversia y tenía que ver con asuntos doctrinales. Estos asuntos, estas cuestiones doctrinales afectaron el estilo de vida y el comportamiento de esta iglesia. Ahora nota que la iglesia como un todo no se adhirió a la falsa enseñanza. Sin embargo, toda la iglesia fue hecha responsable por lo que algunos hicieron. Y fueron responsabilizados todos por el hecho de que estos falsos maestros estaban siendo tolerados dentro de la iglesia. Cristo fue afligido por los que sostenían la falsa doctrina y se dolió por los que tenían una actitud complaciente hacia los que sostenían la falsa doctrina. Ahora vamos a tratar de explicar de lo que se trataba esta doctrina y lo que tiene que ver con nosotros al día de hoy. Aquí se hace referencia a Balaam, a la doctrina de Balaam. Balaam fue un personaje bíblico importante, aunque no lo creas. Hice un poco de investigación y descubrí que su nombre aparece más de 70 veces en la Biblia. Yo no habría pensado así hasta que fui y las conté. El relato principal de Balaam se encuentra en el libro de Números. Y vamos a ir allí por un momento. Pero también se hace referencia a él en otros 4 libros del Antiguo Testamento y en 3 libros del Nuevo. En Segunda de Pedro, por ejemplo, se nos advierte acerca de aquellos que siguen el camino de Balaam. Judas advierte sobre el error de Balaam. Y en Apocalipsis capítulo 2 hay una advertencia acerca de la enseñanza o la doctrina de Balaam. Entonces, ¿cuál es esa enseñanza? Bueno, en el versículo 14 del capítulo 2 dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para que pudieran comer alimentos sacrificados a los ídolos y practicar la inmoralidad sexual. Ahora, para saber de qué se trata todo esto, tenemos que ir al libro de Números y ver todo el trasfondo. Si al igual que yo necesitas que tu memoria sea refrescada, debes ir a Números capítulo 22 porque la historia se encuentra en los capítulos del 22 al 24. Ahora, permítanme resumir esta historia para ustedes de la siguiente manera. Después de 40 años de vagar en el desierto, Israel se estaba dirigiendo hacia la tierra prometida, a Canaán. Balac era el rey de Moab, un país vecino al este del río Jordán. Y Balac había visto a Israel ganar 2 batallas importantes en su camino hacia la tierra prometida. Dios había intervenido a favor de ellos y ellos habían acabado, destruido al enemigo. Así que ahora aquí está Balac realmente preocupado. Él está aterrorizado porque él ve el avance de estos israelitas y siente, tenemos que detenerlos o vamos a ser atropellados, vamos a quedar aniquilados.
Así que Balac, rey de Moab, envía mensajeros a un profeta llamado Balaam que vivía a 400 millas de distancia. Eso era una larga distancia en aquellos días, pero este profeta Balaam tenía una reputación internacional. Balac, rey de Moab, le dijo a Balaam: «Ven y maldice al pueblo de Israel». Él sabía que había poder en esta maldición demoníaca. Y el punto era maldecirlos para poder derrotarlos. Y él le ofrece a Balaam dinero, prestigio y honor. Él le dice: te voy a hacer rico si maldices a esta gente. Ahora Dios le dijo a Balaam que no fuera. Pero Balaam insistió en ir y Dios finalmente lo dejó ir. Pero él no permitiría que Balaam maldijera a los israelitas. De hecho, cada vez que Balaam intentaba maldecir a los israelitas, lo que le salía era una bendición. 3 veces los bendijo y había poder en esas palabras. Hubo entonces gran consternación entre Balac, el rey de Moab, porque Balaam profetizaba que Israel iba a ser victorioso sobre sus enemigos. Él trae a este profeta y le pide que maldiga a estas personas para poder derrotarlos, y en cambio lo que sale es una bendición que le dice que Israel va a derrotar a todos sus enemigos. Pero vayamos ahora a Números capítulo 25 al versículo 1, que dice: mientras Israel habitaba en Sittim, que es el lugar donde tuvieron su último campamento antes de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida, el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice: mientras los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Ahora bien, esta es una historia complicada. Balac, el rey de Moab, y Balaam, el falso profeta, y Baal, quien era el dios falso de Peor. Así que no te culpo por preguntarte cómo encaja todo esto, pero aquí está el punto. Moab no podía destruir a los israelitas, atacándolos directamente, porque Dios los había bendecido a través del profeta Balaam. Así que ellos sabían que no podían ganar contra ellos en un ataque frontal. Así que en lugar de eso, los indujo a comprometerse moral y espiritualmente. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Bueno, Números capítulo 25 no nos dice, pero Números capítulo 31 en el versículo 16 sí lo hace. No necesitas regresar al texto, solo te voy a decir que dice que Balaam aconsejó al rey de Moab a adoptar esta estrategia. Cuando Balaam vio que la bendición estaba saliendo de su boca hacia estos israelitas, él no quería perder la jugosa cuota que el rey de Moab le había ofrecido por sus servicios. Así que ya que no podía maldecir a Israel, decidió corromperlos. Los convenció de que ningún daño se haría si ellos se asimilaban a la cultura y al estilo de vida de los moabitas. Ellos participaron con los moabitas en sus fiestas paganas a sus ídolos. Y al principio esto pudo haber parecido solo una interacción social. Pero por esta interacción social que elaboraron de manera sutil, poco a poco se involucraron en las prácticas idólatras de los moabitas. Y lo que pasó fue que sus corazones comenzaron a alejarse de Dios. Y luego al final de este pasaje, en Números 25, versículo 3, dice que esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Ellos llegaron a unirse a Baal, ya que sus corazones se habían alejado de la verdad de Dios. Ahora puedes ver en este pasaje, y se ve en Apocalipsis capítulo 2, el vínculo de 2 cosas que siempre van de la mano: la inmoralidad y la idolatría. Puedes ver a estos 2 unidos entre sí a través de la Escritura: la inmoralidad y el pecado sexual, el adulterio sexual, ligado a la idolatría, que es adulterio espiritual. Infidelidad a su cónyuge es en el reino físico, pero infidelidad a su pacto con Dios es en el reino espiritual. Ahora bien, esta descripción de lo que ocurrió con los de Moab
es una violación a los mandatos específicos que Dios dio a los israelitas en el libro del Éxodo, cuando estaban en el monte Sinaí donde Él les dio la ley. Y recuerda que después de que Dios les dio la ley, ellos tuvieron este incidente con el becerro de oro. Justo después de este incidente con el becerro de oro, ya la gente había sido idólatra. Dios le dice a los hijos de Israel en Éxodo 34, «He aquí yo estoy haciendo un pacto». Y esa palabra pacto es importante porque nos muestra lo que está mal con la inmoralidad y la idolatría. Es la ruptura de un pacto. Dios le dijo a los israelitas, yo estoy haciendo un pacto. Delante de todo el pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra o en cualquier otra nación. Todas las personas que están alrededor verán la obra que yo haré en ustedes y será impresionante lo que haré con ustedes. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero cuidado, no hagas alianza con los moradores de la tierra a la que vas, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios le está diciendo a los israelitas, yo estoy haciendo un pacto con vosotros, yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Voy a hacer grandes cosas a través de ustedes y con ustedes les bendeciré y serán una bendición. Y todo esto es parte de tener una relación de pacto con Dios. Y Dios dice, porque yo hago un pacto con ustedes, no hagan un pacto con mis enemigos. Eso es lo que es idolatría. No cometerás adulterio espiritual. Y así Él dice, y ahora ya estoy de vuelta en Éxodo capítulo 34, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, los polos de los falsos dioses. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Tú puedes ver que Él hace la conexión aquí entre la idolatría y la inmoralidad. En ambos casos hay la ruptura de un pacto. Él está diciendo al pueblo de Israel que tendrá que tomar medidas preventivas para resistirse a ser absorbido por el mundo. Y es una imagen, un recordatorio de la naturaleza gradual y sutil de comprometerse. En primer lugar, vas a sus fiestas, entonces adoras a sus dioses, cometes pecado sexual. Y antes de que te des cuenta, tu corazón está totalmente lejos de tu pacto con Dios. Todo es un paso a la vez. Estamos en una relación de pacto con Dios. Y si nuestros corazones son atraídos hacia el mundo, si llegamos a ser absorbidas por el mundo, corremos el riesgo de perder nuestro carácter e identidad como pueblo de Dios. Como puedes ver, el adulterio rompe un pacto matrimonial y un pacto con el mundo cuando nuestros corazones van detrás de este mundo. Terminan rompiendo la relación de pacto con Dios. Afecta nuestra relación de pacto con Él. Ahora, en Números capítulo 25, la historia en la que los israelitas se han adaptado a los moabitas, se han acomodado a los moabitas, en que ellos fueron absorbidos por los moabitas, ellos compraron la doctrina de Balaam, que básicamente dijo, está bien participar en las fiestas paganas de los moabitas y tener relaciones ilícitas con ellos, y aún adorar a Jehová. Balaam dijo, en efecto, pueden hacer las dos cosas, pueden tener la religión moabita y su religión judía. Él les enseñó que su pacto con Dios era seguro y que habían sido bendecidos por Dios porque Él los había bendecido con las palabras que había hablado y que por lo tanto no tenían que preocuparse acerca de su conducta ni de su comportamiento. Y ese tipo de enseñanza, decir que eres el pueblo del pacto y que no tienes que preocuparte por estar acomodado al mundo o por ser absorbido por el mundo, trajo como resultado pecado sexual, inmoralidad, idolatría y la participación en las fiestas religiosas y paganas con la adoración de ídolos.
Y eso fue lo que sucedió cuando Balaam enseñó a los israelitas en el Antiguo Testamento a darle cabida al mundo. Sutilmente los corrompió desde adentro. Sus corazones estaban alejados de Dios. Ahora, si avanzamos hasta Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Pérgamo, había gente allí en Pérgamo llamados Nicolaitas que estaban enseñando a lo largo de unas líneas similares. Los templos en esos días, los templos paganos en el Imperio Romano, eran los lugares donde la gente no solo tenía que ir a servicios periódicos. Estos eran lugares donde se llevaban a cabo negocios, donde se reunían socialmente, donde tenían comidas juntos. Esas comidas seguramente habían sido ofrecidas previamente en sacrificios paganos. Esos templos eran más como discotecas. Y lo que los nicolaitas estaban haciendo, en efecto, si unimos las piezas, es que ellos estaban promoviendo la doctrina de Balaam, que era: tú puedes vivir en el mundo, relacionarte con el mundo, acomodarte al mundo, ser absorbido por el mundo, adoptar el estilo de vida del mundo, vivir en sus clubes nocturnos, por así decirlo, y aún aferrarte a tu fe cristiana. Permítanme sugerir que la enseñanza de Balaam todavía está viva y activa en la iglesia de hoy. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, en esencia, es decir, que hay una forma en que la gracia de Dios nos da licencia para hacer lo que queremos hacer, para disfrutar, para mimar nuestra carne. La doctrina de Balaam es algo que solíamos llamar mundanalidad, pero ahora rara vez oímos ese término. Y cuando lo hacemos, no tiene el significado tradicional o histórico. Mundanalidad simplemente es abrazar el sistema mundial, amarlo, tenerlo en nuestro corazón, procurarlo y seguirlo. Es algo que los teólogos en los últimos años han llamado antinomianismo, una palabra compuesta que significa en contra de la ley. En cierto sentido es que estás tan segura en Cristo que puedes fraternizar y mezclarte con el mundo y practicar los pecados populares y todavía decir que eres cristiana. Eso no es gran cosa porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cristo nos ha hecho libres después de todo. Dios es un Dios de amor, no importa lo que haces, Él te perdonará. No seas tan legalista. Puedes ser cristiana y continuar con esa relación emocional. Puedes ser cristiana y tener intimidad sexual con tu novio. Puedes ser cristiana y participar en la cultura obscena, pasar el rato en bares, discotecas, fiestas con el mundo, vestirte como el mundo, amar su música, amar las películas que el mundo promueve, sus filosofías impías, la promiscuidad sexual. Puedes ser cristiana y amar tus cosas y adorar a los dioses del sexo, el dinero y el poder. Idolatría, adulterio. Balaam corrompió a los hijos de Israel y los llevó a cometer pecado sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos, idolatría. Y los nicolaitas hicieron lo mismo en la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver esto mismo también en la iglesia de Tiatira, en el primer siglo. Puedes ser cristiana y sin embargo tener un corazón para el mundo, vivir del mundo y participar en el sistema del mundo. Y esta enseñanza está viva hoy. La epístola de Judas dice: hay ciertas personas que han entrado, estas gentes impías pasan inadvertidas y pervierten la gracia de nuestro Dios, la preciosa gracia de nuestro Dios que nos ayuda a decir no al pecado. Ellos pervierten la gracia de nuestro Dios en sensualidad y al hacerlo niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ellos amenazan el pacto que tenemos con Cristo y que Él tiene con nosotros. Santiago capítulo 4 dice: ustedes, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues quien quiera ser amigo del mundo, adaptarse, acomodarse, ser un amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tú que tienes un pacto con Dios, Primera de Juan capítulo 2 te dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por cierto, ¿sabes lo que significa el nombre de Pérgamo? En realidad significa casado. Aquí había una iglesia en donde algunos se habían casado con el mundo. Y pensaba que eso estaba bien
y le enseñaban a otros que eso estaba bien. Y Jesús le está diciendo a la iglesia en Pérgamo: no está bien que quieras estar casada con el mundo. Estás casada conmigo. Sé fiel, mantén tu pacto. Y Jesús le dice a la iglesia de hoy, a nosotros: no está bien casarse con el mundo. Estás casada conmigo. Te amo y di mi vida por ti. No te amoldes, no te adaptes al mundo. Esa es la manera en que Satanás captura el corazón. No lo dejes salirse con la suya. Nancy DeMoss Wolgemuth ha estado describiendo la relación entre la idolatría y el adulterio. Ella nos ha dado mucho en qué pensar. Por ejemplo, ser infiel a Dios es igual a cuando un cónyuge es infiel en el matrimonio. Nancy estará de regreso con nosotras para orar. Si te gusta la forma en que Dios utiliza los mensajes de Nancy en tu vida, ¿considerarías ser parte de nuestras colaboradoras? Este ministerio es posible gracias a oyentes que ven el valor de las enseñanzas de Aviva Nuestros Corazones y quieren compartirlas con las demás. Si has sido bendecida con esta enseñanza, ¿nos ayudarías a compartirla con otras mujeres? Si Dios pone en tu corazón el ofrendar para hacer esto posible, estaríamos profundamente agradecidas. Puedes hacerlo al visitar nuestra página web avivanuestroscorazones.com y buscando el botón Don. El día de mañana continuaremos aprendiendo de la iglesia de Pérgamo. Ahora volvamos con Nancy para cerrar en oración. Oh Padre, ¿cómo oro para que tú nos abras los ojos a las formas en que podemos haber coqueteado con el mundo o estamos coqueteando con el mundo y tal vez incluso nos hemos casado con el mundo? Oh Señor, tráenos al arrepentimiento por las formas en que hemos agrietado nuestro pacto contigo, donde hemos sido espiritualmente adúlteras. Ten piedad de nosotros, oh Dios, y perdónanos. Y lava nuestros corazones y acércanos a una relación cada vez más plena y más pura y libre de cualquier forma de adulterio. Ruego en el nombre de Jesús. Amén. Fijando nuestros ojos en Cristo juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.